Shalom familia, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración y Encuentro con Yeshua. Amados hermanos, muy gozosos de volver a encontrarnos un Shabbat más para escudriñar y leer y aprender de las porciones de la Torah semanal. Hoy, amados hermanos, nos toca leer la porción número 31 que lleva por título Emor, y Emor significa habla. Amén. Bien, como hacemos de costumbre, los invitamos a que se pongan cómodos y nos acompañen en esta maravillosa lectura de la Torah de nuestro Abba Kadosh. Amén. Hermanos amados, esta porción nos recuerda a los Kohanim que deben mantener los estándares más elevados en su estilo de vida y la santidad en sus vidas cotidianas, ¿verdad? Lo cual los lleva a alcanzar, digamos, esos estereotipos que los conectan con los negocios del cielo, ¿verdad? Por decir algo. Se les ordena que no se hagan tamé, que no entren en un estado tamé, ¿verdad? De impurificación con un muerto. La misbah les ordena preservarse, que sean libres de toda impureza concerniente a los cadáveres, ¿verdad? Ya que esto afecta a los Kohanim, y esto es algo también importante, a todas sus generaciones. El nombre de esta porción, de esta parashá, Emor, parece ser un pregonero en medio de las multiformes palabras santas que se aglomeran en el estadio de la mente humana, ¿verdad? Emor, amados hermanos, tiene un valor gemátrico de 7, que nos anuncia en alta voz, por decir algo, la santidad del Shabbat, amén, que cubre a sus Kohanim, a sus sacerdotes y a todo el pueblo de Israel, con una onda expansiva que toca a toda una humanidad ávida de paz, mis hermanos. Todos los Kohanim son sagrados, pero el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, es el más sagrado, ¿verdad? Entonces, antes de entrar al lugar santísimo, el Kohen Gadol era ungido con el Shemen HaMishcha, con el aceite de la unción, ¿verdad? Y luego lo vestían con los 8 ornamentos del gran sacerdote. En esta porción aprendemos el por qué solo el sacerdote puede arreglar y encender las lámparas del templo, del Mishkan. Como explicábamos antes, el Kohen es ungido con el aceite de la unción que corre primero sobre la cabeza, sobre el Keter del sumo sacerdote, ¿verdad? Este aceite corre y desciende a las emanaciones más sensibles del cuerpo del sacerdote, es decir, sus 10 sefirot. Vaikra, Levítico 21-22 dice, el aceite de la unción está sobre él, ¿verdad? Posteriormente el sacerdote enciende 2 veces al día el candelabro. La luz excelsa de este aceite preparado con dirección del cielo que iluminaba mucho más allá del plano puramente terrenal, mis hermanos amados. Conectaba el cielo con la tierra. Amén. Y así lo hizo por muchos años el sumo sacerdote Aarón, sin fallar un solo día, como se lo había pedido el Eterno, ¿verdad? En Proverbios 27:9 dice, el ungüento y el perfume, o sea, el incienso, alegran el corazón. Cosa más hermosa, ¿verdad? La estrategia diseñada por Elohim busca no solo la santidad del Kohen Gadol, sino también la de los Kohanim y todos aquellos que hacen Avodah Hashem, o sea, en el templo, ¿verdad? En el santo templo. Amados hermanos, Elohim, que es bueno, nos enseña cómo podemos traer su Shejinah, es decir, su presencia, su gloria, a nuestras vidas, a nuestra vida cotidiana, para todos y cada uno de nosotros en este pleno siglo XX, tan actual, amados hermanos. Y nos lo enseña en 3 pasos decisivos y de verdad claves. Primero, nos dice, no profanarán, es decir, no crear un vacío entre tú y Elohim. En la práctica, hermanos, es cumplir su voluntad, ¿verdad? Hacer un intercambio de la voluntad de Él por la tuya. Recuerden lo que dice Lucas 11:2, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? Segundo, para que yo pueda ser santificado. Hermanos, en hebreo la palabra santificado significa también separado,
más allá o trascendente. En la liturgia matutina, el Shacharit, que hacemos todas las mañanas, debemos meditar en la trascendencia de Elohim, de tal manera que creemos, hermanos, una conciencia de cuán cerca se encuentra nuestro Abba Kadosh, ¿verdad? De tal manera que creemos esa conciencia diariamente, ¿verdad? Y este ejercicio va a avivar el fuego que ha estado a punto de extinguirse en nuestra alma. Y así entender el amor de Elohim dentro de nosotros. El tercer punto es que dice: yo soy el Eterno que los santifica a ustedes. Cuando Elohim nos visita o se manifiesta dentro de nosotros, es verdad, hermanos, que utiliza códigos de vida o lenguaje personalizado con cada uno de nosotros, convirtiéndonos así en seres humanos, o sea, en seres humanos santificados, ¿verdad? Otro punto que nos compete son los tiempos de las festividades del Señor, ¿verdad? Porque ellas son el reloj profético que marca la pauta en el calendario hebreo. Estas fiestas están íntimamente emparentadas con las profecías milenarias que hoy en día, ¿verdad?, son sacadas a la luz. Para pasar de las Santas Escrituras, de la simple lectura, a la acción eminente y además indetenible, hermanos, que debe surgir de nuestro ser. Estas festividades, mis amados hermanos, van cargadas de una mucha energía de santidad que desciende de lo alto. Y lo mejor de todo, hermanos, es que el Shabbat es la primera de todas ellas por su peso de santidad, porque fue Elohim quien le instauró, ¿verdad?, desde el tiempo de Adán hasta nuestros días. La grandeza del séptimo día, o también conocido como el día de descanso, radica en una intervención divina, donde su Shejinah, ¿verdad?, hace un trabajo terapéutico interno y externo en nuestra vida, en nuestros cuerpos. Llena los vacíos de las 10 sefirot que componen nuestro cuerpo físico y espiritual, ¿verdad?, donde el mundo de arriba se junta con el de abajo, dando paso a un encuentro personal con Él, como se llama nuestra casa de oración, ¿verdad?, encuentro con Yeshua, de estar en intimidad con Él. Hermanos, los ciclos festivos son dados por Yud-Hei Vav-Hei al pueblo de Israel para la santificación de los tiempos establecidos. Las festividades fueron diseñadas por Él como faro para su pueblo Israel, como un legado para toda la humanidad, a fin de que entendiera que todo lo que está escrito, pero todo, absolutamente todo, mis hermanos, se ha de cumplir al pie de la letra. Estas fiestas son del Eterno y no exclusivamente el pueblo de Israel. Ellas fueron dadas por Elohim a su pueblo, ¿verdad? Y llevan como encriptadas dentro de sí mismas, hermanos, los misterios mesiánicos en el cual estamos nosotros imbuidos, que serán dados a toda la humanidad en estos tiempos finales, que Él tiene determinado como luz para todas las naciones. Amén, hermanos. Con esta breve introducción entramos de pleno ya a la lectura de la Torah como de costumbre y como lo hacemos Shabbat tras Shabbat. Entonces vamos a las Escrituras, y aquí sí les recomiendo, mis hermanos amados, que tengan a mano sus cuadernos de apuntes y sus escrituras para que puedan seguir la charla de hoy, la lectura, ¿verdad?, y puedan posteriormente revisar este video en el canal que tenemos en YouTube, y puedan puedan parar donde ustedes tengan alguna duda y buscar los versículos para complementar su aprendizaje. Amén. Bien, hermanos amados, entonces vemos ahí que la porción número 31, Emor, que significa habla, como dijimos al principio, tiene como base bíblica el libro de Vaikra, capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 23 incluido. Ven ustedes a la pantalla la Haftará, es decir, la porción profética, y del Brit Hadashah, el pacto renovado. Bueno, están algunos versículos ahí, pero vamos a recurrir a muchos otros más conforme el Padre nos vaya mostrando en el transcurso de esta lectura, de esta enseñanza del día de hoy. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a comenzar leyendo los capítulos del 1 al 4. Y dice: Adonai dijo a Moshe:
habla a los Kohanim, los hijos de Aarón, diles a ellos: ningún Kohen, ningún sacerdote, se hará así inmundo por ninguno de su pueblo que muera, excepto por sus parientes cercanos, su madre, padre, hijo, hija y hermano. También se puede hacer inmundo por su hermana virgen, que nunca se haya casado y es por tanto dependiente de él. Él no se puede hacer inmundo porque es un dirigente entre su pueblo. Haciéndolo, lo profanaría a él. A ver, hermanos. Yud-Heh-Vav-Heh, el Eterno, nuestro Abacadosh, expresa una necesidad de santidad elevada, mis hermanos, prohibiendo en este caso toda contaminación física o espiritual de sus sacerdotes, de sus Kohanim, ¿verdad? Esta contaminación por cadáver tenía una regulación específica tocante a la línea directa más allegada correspondiente a los familiares, ¿verdad? Como habíamos mencionado en un principio. El servicio sacerdotal requería una fuente, o sea, más bien una fuerte consagración hacia él, hacia nuestro Abba, donde el mismo hecho de ese desprendimiento emocional a cualquiera de nosotros le haría arrugar la frente, ¿verdad? O sea, es clamativo. Muchas cosas podemos entender de este pasaje que es realmente muy fuerte. Lo primero es, vamos a ver al menos tres. Lo primero es que la primera cosa que Yud-Heh-Vav-Heh tiene como prioridad es la santidad. Es decir, que estemos apartados de toda contaminación. Segundo, que seremos expuestos a situaciones delicadas con esta exposición a los cadáveres. Y tres, tendremos que ser más exclusivos, delicados y sabios a la hora de asistir a cualquier velorio o entierro. Eso es muy común en nuestros países, ¿verdad? Haciéndolo bajo los niveles y el rigor de santidad establecidos, hermanos, evitamos presentarnos de manera indigna delante de Yud-Heh-Vav-Heh. Debemos tener mayor cuidado específicamente en vísperas y aún en medio de las fiestas del Eterno, ¿verdad? Puesto que incurriríamos en entrar en un estado tamé, es decir, de impureza ritual. Y como tal debemos guardar las leyes de purificación correspondientes. Ahora bien, de ahí surge una mayor claridad y trascendencia con respecto al hecho de pintar los sepulcros de blanco para las fiestas, con el único propósito de que todos aquellos que estaban atentos en guardar la fiesta, ninguno de ellos se fuera a contaminar por contacto con un cadáver, dado que la ciudad se llenaba de peregrinos. Al ser contaminados, estaban exponiendo a contaminar también el lugar santo. Fíjense, esto es importante, sus utensilios y hasta las mismas ofrendas. Esta es una de las razones por las cuales en la muerte de los hijos de Aarón, por ejemplo, si recordamos, él no podía contaminarse con los cadáveres de ellos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ya que el hecho de la muerte de sus hijos ocurrió en los primeros días del mes de Aviv. Esto se explica que al venir la fiesta de Pesaj, y al ser Aarón el único sumo sacerdote, siendo él el que debía oficiar en una de las celebraciones más elevadas a nuestro Abacadosh, no podía tener contaminación alguna, ¿verdad? Por otro lado, hay otro entendimiento al respecto de que por el hecho de la muerte de sus hijos, el gozo y bienestar emocional estaban afectados, ¿verdad? Como cualquier padre. Sin embargo, las ofrendas debían presentarse con alegría delante de nuestro Abba. Por esta razón, nuestro padre Adonai es tan contundente al decirle a Moshe: dile a Aarón que ni llore por ellos, ¿verdad? Está narrado en Levítico 16, que dice, Vaikra 16, dice: Moshe dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no se deshagan el cabello ni se rasguen sus ropas en señal de luto, para que ustedes no mueran y para que la ira de Yud-Heh-Vav-Heh no caiga sobre la congregación completa. Más bien, dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se enluten a causa de la destrucción de Yud-Heh-Vav-Heh por medio de fuego. Amén. Vamos con el versículo número 5. Y dice: los Kohanim no se harán espacios calvos en sus cabezas, no se cortarán los bordes de su barba, ni se cortarán incisiones en su carne. A ver, hermanos, al mirar este versículo,
vienen a nuestra mente aquellos supuestos siervos de Elohim, católicos por supuesto, con el título de frailes, sacerdotes, curas, ¿no?, de todo tipo de denominaciones católicas, que pelan su coronilla de sus cabezas, y hay otros que se autoflagelan, ¿verdad?, con palos y látigos en sus espaldas durante los días de sus celebraciones religiosas, que aún son vistas en procesiones delante de muchos espectadores en la famosa Semana Santa, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? No cortarán, no harán incisiones en su carne. Lo del mandamiento de no cortar los bordes de las barbas en el hombre tiene una explicación certera, diría yo, ¿verdad? Y es la de reducir al máximo el atractivo físico de los sacerdotes. Vemos como uno de los principios fundamentales de la santidad es que ningún tipo de vanidad tuviera lugar o se manifestara en el pueblo del Eterno, ¿verdad?, ni en las mujeres, ni mucho menos en los valores llamados al sacerdocio. Vamos a Kefa Aleph, primera de Pedro 2:9, aquí nos advierte, ¿verdad? Y dice, pero ustedes, nos dice Kefa, son un pueblo escogido, los Kohanim del rey, los sacerdotes del rey, una nación Kadosh, una nación santa, un pueblo para Yud-Heh-Vav-Heh poseer. ¿Por qué? Pregunta. Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Amén. Hermanos, además de las prácticas paganas relacionadas con este aspecto de golpearse o hacerse cortes en la carne o en el pelo por los muertos, tampoco debe hacerse en señal de luto, o por prácticas espiritistas, ¿no?, que hay personas que les gusta hacer eso. Continuemos, versículo número 6. Más bien ellos serán Kedoshim para su Elohim y no profanarán el nombre de su Elohim, porque ellos son los que presentan a Elohim con las ofrendas hechas por fuego, el pan de su Adonai Yud-Heh-Vav-Heh, por lo tanto tienen que ser Kedoshim. El término santos, mis hermanos, denota abstinencia de cosas que no les estaba permitido, ¿verdad? El carácter de los sacerdotes, de los Kohanim, les daba muchas responsabilidades. De las más importantes estaba la de no profanar el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, ¿verdad? Estando en los caminos de Yeshua, hermanos, nos aplica esta misma responsabilidad por la que debemos velar, ¿verdad? Yeshua mismo nos enseñó en Mateo 6:9. Y dice, ¿verdad? Mateo 6:9, ustedes deben orar así, hablando de cómo debían orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, nos dice, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa, hermanos, santificar su nombre? Vamos a la escritura, a Vaikra, Levítico 22, 31, 33, y ahí vamos a encontrar la respuesta. Y dice, Vaikra, Levítico 22, 31, 33. Deben observar fielmente mis reglas. Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. No deben profanar mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio del pueblo israelita. Yo, Yud-Heh-Vav-Heh, que lo santifico, yo lo saqué de la tierra de Egipto para ser Elohim de ustedes. Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. Por su parte también, Ezequiel 36, 23, 28 nos habla y nos dice, yo mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron, y sabrán las naciones que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yud-Heh-Vav-Heh. Yo pues los tomaré de las naciones, y los reuniré de todos los países, y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura, y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus oídos, les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu, mi ruach, dentro de ustedes, y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos, y que los pongan en práctica. Concluye diciendo, y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. Amén. Entonces, hermanos amados, con base en los versículos anteriores, podemos concluir que santificar su nombre es guardar sus mandamientos, ¿verdad? Sus misbot.
Ahora bien, constante, hermanos, es el pedido de nuestro Abba a la santidad y constante, ¿verdad? Debemos hacer de la santidad algo constante en nuestras vidas. Debe ser nuestra práctica, ¿verdad? Constante y recuerdo de ella. No podemos olvidar que la sangre de nuestro Mashiach fue establecida para justificarnos, ¿verdad? Como nos dice Romanos 4:5. Pero en el caso de alguien que no trabaje en esto, sino confía en aquel que justifica al impío, su confianza es acreditada, nos dice, ¿verdad? Por justicia. Acá les pido que puedan leer ustedes en Lucas 18:14, Romanos 2:13, Proverbios 28:13 y Primera de Timoteo 4:5. Hermanos, la palabra santificar es sinónimo de apartarse. Y cuando somos apartados para un propósito específico por parte de nuestro Abba Kadosh, somos hechos santos para cumplir con el propósito de Yud Hei Vav Hei en nuestras vidas, ¿verdad? Rab Shaul concluye permitiéndonos ver la voluntad de Elohim en nuestras vidas. Cuando en Primera de Tesalonicenses 4:3-5 nos dice: lo que Yud Hei Vav Hei quiere es que sean Kadoshim, sean santos, que se mantengan lejos de inmoralidad sexual, que cada uno sepa cómo contener sus impulsos sexuales de una manera kadosh y honorable, no dejándose llevar por los deseos lujuriosos como los paganos que no conocen a Yud Hei Vav Hei. ¿Amén? Número 7. Un Kohen no se casará con una mujer que sea una prostituta, quien ha sido profanado o se haya divorciado, porque él es kadosh para su Elohim. Hermanos, este pasaje nos muestra la gran responsabilidad sacerdotal, ¿verdad? Al elegir esposa, dado los niveles de santidad que deberían tener, que son superiores que los permitidos para el resto de la población, ¿verdad? Todo con el único fin para el sacerdote de presentarse delante del Eterno sin ninguna contaminación espiritual, consecuencia de las cargas pecaminosas que mujeres promiscuas podrían traer para su vida. Ahora bien, toda mujer que ha caminado su vida con una alta contaminación sexual se puede purificar a través de un nuevo nacimiento y recibir la limpieza de pecados en la conversión, ¿verdad? Y además, por el conocimiento y la obediencia al alabar, ¿verdad? La palabra, es decir, ser una nueva criatura, ¿verdad? Si vamos a Yohanan, a Juan 8, 4-11, dice: entonces le dijeron a él, a Yeshua: Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, en nuestra Torah, Moshe ordenó que tal mujer fuera apedreada hasta la muerte. ¿Qué es lo que tú dices al respecto? Ellos dijeron esto para tenderle una trampa, para que pudiera tener base y acusarlo, ¿verdad? Pero Yeshua se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, él se enderezó y dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Entonces se agachó y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, ellos empezaron a ir uno a uno, los ancianos primero, hasta que se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí. Poniéndose de pie, Yeshua le dijo: ¿dónde están ellos? Nadie te ha condenado. Ella dijo: nadie, Adón. Y Yeshua dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Amén. Ahora, esta palabra, hermanos, la podemos tomar para nosotros como casa de Efraín, ¿verdad? Ya que hemos sido acusados por nuestros hermanos yehuditas de ser adúlteros y habernos prostituido con ídolos, entre todas las naciones. Pero hoy hemos caído a los pies de nuestro Maestro Yeshua, ¿verdad? Él nos levanta y nos justifica por su sacrificio y nos dice: yo tampoco te condeno, casa de Efraín, ve y no peques más. Amén. Es un llamado hermoso de Yeshua para nuestras vidas. 9. La hija de un Kohen que se profana así por prostitución, profana a su padre. Ella será puesta a muerte
por fuego. Hermanos, este versículo nos da luz y además entendimiento en el pasaje descrito en Bereshit 38, Génesis 38. En el momento que Yehudá ordena quemar a Tamar, su nuera, por adulterio, ella era hija de un sacerdote. Por esta razón, el Midrash toma fuerza cuando afirma que Tamar era hija o nieta del sacerdote Shem, con el título de Melquisedec, ¿verdad? Eso está en Bereshit 14, 18. Verso 10. El Kohen Hagadol, que es catalogado el más alto entre sus hermanos, el que en cuya cabeza el aceite de la unción es derramado, y quien es dedicado como Kadosh para ponerse las vestiduras, no se cubrirá su cabeza, no rasgará sus ropas. Muchas cosas se desprenden de esta gran responsabilidad del Kohen Gadol. Hay tres tipos de versiones con respecto al pelo, mis hermanos. Primero dicen no se descubrirá la cabeza, segundo dicen no se rasurará y desgreñará su pelo, y tercero dicen no se dejará crecer el pelo. Hermanos, el Humash presenta con más claridad esta perspectiva cultural del pueblo, ¿no? Evidentemente es inquietante ver la misma frase cuando leemos la Torah en el nivel Peshat, el primer nivel, es decir, literal, de manera tan irregular, ¿verdad? Y diciendo cosas totalmente diferentes. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cuántas más cosas de las Biblias en Occidente están en igualdad de condiciones, verdad? Es bastante preocupante. En este caso particular, mis hermanos amados, ¿qué razones tenemos para creer al Humash? El comentario del Humash está acorde al contexto, a la cultura de esos tiempos, ¿verdad? El doliente no debe cortar su cabello por 30 días y debe rasgarse sus vestiduras. En Job 1:20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza y cayendo en tierra se postró. Job, mis amados hermanos, no era sacerdote y tenía como norma social expresar su dolor y profundizar su profunda tristeza con estos actos que no estaban permitidos por mandamiento de la Torah, para el Kohen Gadol, ¿verdad? No porque fuera pecado expresar dolor, ya que es un sentimiento dado por nuestro Abba. Tiene que ver con la actitud con la que se presenta un sacerdote delante del Creador, ¿verdad? En el momento de presentar su ofrenda. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé, ¿verdad?, como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Todos estos detalles restrictivos y de gran celo de Adonai para con sus autoridades nos enseñan, mis hermanos, que hay mayor demanda de santidad para los llamados al liderazgo. Lucas 12:48 dice, sin embargo, el que hizo lo que merecía una golpiza, pero no lo sabía, recibirá pocos azotes, porque al que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y en el que más la gente confíe, ellos aún se les ha pedido mucho más. Esto del liderazgo, hermanos, en un pueblo de Israel, en el pueblo de Israel tiene sus condiciones muy bien definidas. Muy bien definidas. Si vamos a 1 Timoteo 3, del 1 al 5, dice, he aquí una palabra en la cual puedes confiar. Cualquiera que aspire a ser dirigente en una asamblea, en una quejilá, está buscando trabajo que vale la pena. Un director de asamblea tiene que estar por encima del reproche. Tiene que ser fiel a su esposa, con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario y apto para enseñar. No debe beber con exceso o meterse en peleas. Más bien debe ser bondadoso y amable. No puede ser un amante del dinero. Tiene que manejar bien su casa, teniendo hijos que le obedezcan con todo respeto. Pues si un hombre no puede gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la asamblea de Yudhei Bapei? Por su parte, Tito 1, del 6 al 9 nos dice lo siguiente: un dirigente debe ser sin culpa, sin mancha, ¿verdad?
esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes y no tengan reputación de ser indómitos ni rebeldes, porque el dirigente tiene que ser irreprochable para que se le confíen los asuntos de Yud-Hei Vav-Hei. No puede ser voluntarioso o irritable, no debe beber excesivamente, no debe meterse en peleas ni ser codicioso de ganancias deshonestas. Más bien hospitalario, amante de lo bueno, de mente sensata, íntegro, kadosh, y que tenga dominio propio. Debe sujetarse firmemente, digno de confianza, que está de acuerdo con las enseñanzas, para que, por sus sólidas enseñanzas, pueda exhortar, alentar y rebatir a los que le contradicen. Amén. Entonces podemos aprovechar este texto, mis hermanos, para decir que el acto de dejarse crecer el pelo está prohibido para los hombres porque es deshonroso ante Elohim. Unimos a esto el sacerdocio de todos los creyentes, ¿verdad? 11. No irá donde hay un cuerpo muerto, ni se hará inmundo, aun si su padre o madre mueren. Hermanos, hay una gran responsabilidad en el Kohen Gadol. No debemos olvidar su misión de intercesor y la misión reconciliadora ante Elohim. Ambas demandan gran santidad. Esto nos recuerda que nuestro Kohen Gadol no se desvió de su misión por padres o madres, ¿verdad? Como está escrito en Mateo 12, del 46 al 50, que dice: todavía Yeshua hablaba a la multitud cuando su madre y sus hermanos aparecieron afuera pidiendo hablar con él. Tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. Pero al que le informó, él contestó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Señalando su talmidim, dijo: miren, he aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga lo que mi Padre en el cielo quiere, esa persona es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. 13 dice: él se casará con una virgen. Este pasaje, mis hermanos, da una norma profética de la condición de pureza de una novia para un Kohen Gadol. Debe ser virgen, pura, sin mancha ni arruga, ¿verdad? El Mashiach Yeshua, como nuestro Kohen Gadol, no puede recibir algo diferente para la boda del Cordero. La novia está descrita, mis hermanos, en Apocalipsis 14, del 1 al 5. Leanlo ustedes, por favor. Y lean también Jeremías 31:4 y Apocalipsis 21, del 2 al 3. Perfecto. Vamos a pasar de ahí y vamos al versículo 17 y 18. Un poquito de agua para refrescar la garganta. 17 dice: dile a Aarón: ninguno de tus era en sus generaciones que tenga un defecto puede acercarse para ofrecer el pan de su Elohim. Nadie con un defecto puede acercarse, nadie ciego, cojo, con rostro mutilado o extremidad muy larga. Hermanos, la expresión estar apto significa que no puede acercarse. Esa palabra en hebreo se dice karab. Está en el Strong 7126 y justifica siempre lo que significa, abordar, acercar, echar a andar, añadir, aplicar, atraer, congregar, consagrar, entregar, hacer que se acerque, juntar, llevar, llegar, hacer ofrenda, presentar, traer, venir, ¿verdad? El que tenga defecto. Quiere decir que no es que estuviera rechazado como sacerdote, sino que tenía un límite para administración y no podía acercarse. ¿Okay? 21 al 24. Nadie de la descendencia de Aarón, el Kohen que tenga tal defecto, puede acercarse para presentar las ofrendas para Elohim, hechas por fuego. Él tiene un defecto y no puede acercarse a ofrecer pan de su Adonai.
Él puede comer el pan de su Elohim, ambas, las cosas Kadosh, Kedoshim y las Kadosh. Solo que él no puede entrar por la cortina ni acercarse al altar, porque él tiene un defecto. Para que él no profane mis lugares Kedoshim, porque yo soy Adonai, quien los hace Kedoshim a ellos. Moshe dijo estas cosas a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Hermanos, así mismo somos nosotros en comparación con Yeshua. Nuestros defectos como hombres caídos no permitieron que se levantara algún hombre tan perfecto como para entrar al lugar santo por nosotros y ofrecerse a sí mismo. Hermanos, ningún hombre calificó ni calificará para esto. Solo Yeshua es nuestro sumo sacerdote, el cual fue perfecto y sin mancha en toda su vida, el cual fue el sacrificio perfecto por nuestro pecado, ¿verdad? Lean acá, por favor, Hebreos 4, 14, 16 y Hebreos 9, 27, 28. Cambiamos de capítulo, vamos a leer versículos 5 y 6. 4, 5 y 6 vamos a leer. Cualquiera de la cera de Aarón con Zarat, o un flujo que no comerá las cosas Kedoshim hasta que esté limpio. Cualquiera que haya tocado a una persona vuelta inmunda por un cuerpo muerto, o que haya tenido emisión seminal, o que haya tocado un reptil o insecto que pueda hacerlo inmundo, o un hombre que está inmundo por cualquier razón, le puede transmitir su inmundicia. 6. La persona que toque cualquiera de estos estará inmunda hasta el anochecer y no puede comer las cosas Kedoshim si no baña su cuerpo en agua. Este pasaje, hermanos, nos muestra la importancia, ¿verdad?, y tan poderosa de que es la Tevilá, ¿verdad? Vemos la inmersión, vemos en toda esta porción una serie de normas y restricciones, todas de carácter sacerdotal, enfocadas, digamos, hacia el proceder de un excelente y puro acercamiento a las cosas sagradas del lugar santo y santísimo, con el fin, digamos, de no romper con la santidad de nuestro Abba Kadosh. La Escritura nos dice en Hebreos 4:16, de modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Hermanos, la insistencia de hacer purificación antes de cada moed, de cada fiesta o tiempo establecido por nuestro Abba Kadosh, es con el propósito de llegar en el máximo nivel de limpieza y plenitud de pureza a estos importantes eventos. Shemot, Éxodo 19:10 dice: así que Yud-Heh-Vav-Hei dijo a Moshe: ve al pueblo hoy y mañana apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas. ¿Amén? Pero la idea va más allá de un simple baño, hermanos. Es un compromiso interno, real y verdadero. En Primera de Pedro, Kefa Aleph 3:21 dice: eso también prefigura lo que nos salva a nosotros ahora. El agua de la inmersión, que no es remover la suciedad de nuestros cuerpos, sino una promesa de mantener una buena conciencia hacia Yud-Heh-Vav-Hei mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach. ¿Bien? Entonces no debemos hacerlo, hermanos, como una estrategia, sino como un corazón sincero, ¿verdad?, alegre y además convencido, pues a nuestro Abba no lo podemos engañar, ¿verdad? No se lo puede engañar. 22:7. Después del anochecer, dice, estará limpia y después de eso puede comer las cosas Kedoshim, porque es su comida. Hermanos, como sacerdotes del Eterno debemos entender que los estados de contaminación, así como estar en pecado, afecta la comunión que tenemos con nuestro Elohim. Vemos que el alimento estaba vedado para la persona contaminada hasta que no se purificara a través de Tevilá, ¿verdad?, de la inmersión, y después del tiempo determinado para declararse puro. Hermanos, muchos quieren salud, pero continúan comiendo animales impuros. La salud no vendrá hasta que eliminen todo el daño que están provocando con estos alimentos, ¿verdad? Muchas mujeres se quejan de problemas vaginales, por ejemplo, pero viven una vida promiscua, teniendo relaciones sexuales durante
el periodo de la nidá, es decir, de la menstruación, ¿verdad? Nidá en hebreo. Muchas enfermedades, hermanos, son consecuencia de quebrantar estas leyes de pureza establecidas para el pueblo de Elohim. Hermanos, el pecado siempre pone barreras para que llegue la bendición, ¿verdad? Y es que la santidad siempre nos eleva en el camino de la abundancia, la bendición y el shalom de nuestro Abacadosh de Elohim, ¿verdad? 8. Pero no comerá nada que muera naturalmente o es desgarrado de muerte por animales salvajes. Y por tanto, se hace inmundo. Se hace así inmundo, perdón. Yo soy Adonai. Hermanos, las restricciones alimenticias estaban establecidas de acuerdo con el plan de Yudhei Bab-Hei, ¿verdad? De mantener un pueblo completamente saludable. Ahora bien, no se tiene clara la causa de la muerte de esos animales, ¿verdad? Pero nos da una idea clara de que cada animal puro usado en los holocaustos y con la condición de ser comestible tenía que ser supervisado tanto en su crianza como en la manera en que va a morir, ¿verdad? Y esto garantizaba un verdadero cuidado para el pueblo del Eterno, ¿verdad? En cuanto a las reglas de kashrut, es decir, las leyes alimentarias, ¿verdad? Alimenticias. Y esto no es para otros pueblos, solamente para el pueblo del Eterno, ¿verdad? (22:15). Pero antes de pasar, en lo que cuestionamos, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿nos estamos alimentando como un verdadero israelita? Hermanos, nuestro Abba quiere que seamos santos en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la alimentación, algo fundamental. 22:15. Ellos no profanarán las cosas kedoshim de los hijos de Israel, que ellos han apartado para Adonai. A esto lo podemos llamar como los círculos de acceso a la bendición, ¿verdad? El sacerdocio tenía privilegios sobre el resto de la congregación. Este privilegio fue extendido a todo el pueblo de Elohim, al convertirnos a todos en sacerdotes, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, junto con los privilegios vinieron también las responsabilidades, ¿verdad? Ahora, los círculos de acceso son diferentes. Se trata solo de dos grupos, es decir, los que son su pueblo y los que no lo son. Solo los que son su pueblo tienen acceso a las cosas sagradas y al altar de Elohim. Y solo por la emuná y la obediencia podemos ser injertados en el pueblo de Israel para así recibir los privilegios de los que son llamados pueblo de Elohim. Amén. 18 y 19. Habla a Aarón y a sus hijos y a toda la congregación de los hijos de Israel. Dile a ellos: cuando todos, ya sea un miembro de la casa de Israel o un extranjero viviendo en Israel, traiga su ofrenda referente a un voto o como ofrenda voluntaria y la traiga a Adonai como ofrenda de ascensión. Para que ustedes puedan ser aceptos, traerán un macho sin defecto de ganado, las ovejas o los carneros. Bien. Entonces acá vemos claramente que la ofrenda se presentaba a favor del pueblo y esta tenía que ser, primero que tenía que ser macho, sin tacha, y tenía que ser del ganado, de las ovejas o de las cabras. Hermanos, todo esto se representa en el sacrificio perfecto que nos dio entrada ante Elohim, quien es Yeshua HaMashiach. 20. No traerán nada con defecto, porque no será aceptado de ustedes. Hermanos, en el tipo de ofrenda y la manera de ofrendar se puede determinar el lugar que Yudhei Bab-Hei tiene en nuestro corazón. De la misma manera, un israelita enamorado de Elohim no escatima ni pierde la oportunidad de demostrar su amor al Eterno con generosidad y amplitud y amor, ¿verdad? 31, vamos a ir hasta el 31. Y dice: ustedes guardarán mis mandamientos y los obedecerán, y yo soy Adonai. Este pasaje, hermanos, es muy importante entenderlo en toda su extensión, en toda su amplitud, ¿verdad? Primero, se debe estudiar la Torah a plenitud y en detalle, más bien, con el propósito firme de guardar y observar los mandamientos. De la misma manera, se debe enseñar Torah
solo a aquellos que están dispuestos a obedecer el mandamiento, ¿verdad? No es permitido invertir tiempo enseñando la Torah en aquellos que solo desean crecer en intelecto, por decir algo. Mateo 7:6 nos dice algo muy interesante. Mateo 7:6: no des lo kadosh, y no des lo santo a los perros, ni les eches tus perlas a los cerdos. Si lo haces, las pueden pisotear bajo sus patas, volverse y atacarte a ti. 32. No profanarán mi nombre kadosh. Por el contrario, yo seré considerado como kadosh entre los hijos de Israel. Yo soy Adonai, quien los hace kedoshim a ustedes. Bien. Amados, la oración de todo hijo es del Padre Eterno, ¿verdad? Debe expresar el deseo de santificar el nombre de Elohim. Santificar su nombre es guardar sus mandamientos. Vaikra, Levítico 22, 31 y 33 nos dice. Vaikra 22, 31 y 33. Deben observar fielmente mis reglas. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei. No deben profanar mi santo nombre para que yo sea santificado en medio del pueblo israelita. Yo, Yud-Hei Vav-Hei, que los santifico, yo que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Elohim de ustedes. Yo soy Yahweh. Por su parte, Ezequiel también nos dice algo interesante y muy hermoso en capítulo 36, 23 al 27. Ezequiel 36, 23, 27. Y dice: yo mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo soy Yud-Hei Vav-Hei, cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yud-Hei Vav-Hei. Yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré, nos dice algo hermoso, un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Amén. Hermanos, recordemos que en nuestro Abba Kadosh nos manda que reverenciemos su nombre, sus verdades, sus estatutos y sus mandamientos. Rab Shaul nos dice en Romanos 7:12. Así que la Torah es Kadosh. Esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Entonces, hermanos amados, cuidémonos de la hipocresía y examinémonos en cuanto a la condición pecaminosa, ¿verdad? No nos olvidemos que somos purificados en la sangre del Mashiach y por el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Quien intente expiar su propio pecado, acercarse en el orgullo de la justicia propia, en realidad pone una afrenta, ¿verdad? Hace una ofensa directa a Mashiach y a su sacrificio. Sería como aquel que viene a la mesa de Elohim para satisfacer su concupiscencia pecaminosa, ¿verdad? Así como tampoco puede el ministro que ama el alma de su gente soportar que ellos continúen en este peligroso engaño. El líder deberá pedirle, ¿verdad?, no solo que se arrepientan de sus pecados y los abandonen, sino que pongan toda su confianza en la expiación efectuada por Yeshua, en la fe obediente de su nombre para el perdón de sus pecados y para ser aceptados por el Todopoderoso. Solamente así, el Eterno, Yud-Hei Vav-Hei, los hará santos y aceptará como pueblo suyo, ¿verdad? ¿Bien? Bien. Avancemos. Capítulo 23, 1 y 2. Y habló Adonai a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, las fiestas son solemnes, Moadim, de Adonai, las cuales proclamarás como convocaciones, Kedoshim, son, dice, ¿verdad?, mis citas designadas. Amén. A ver, hermanos,
Yud-Heh-Vav-Heh muestra sus destellos de su presencia en la naturaleza, ¿verdad? Y su pueblo responde a él declarando su devoción en sus festividades. Estos eventos o estos Moedim en su totalidad expresan el amor entre el Creador y su pueblo. Son, hermanos amados, convocaciones santas, formas establecidas por nuestro Abacadosh para nuestra elevación espiritual. Cada elemento de las fiestas, la ropa, la comida, las ofrendas, etcétera, etcétera, todo esto que usa Yud-Heh-Vav-Heh para provocar el contacto de este mundo con la eternidad, es el momento en el que el plano material se toca con el plano espiritual, hermanos amados, para ser llevados a un encuentro con él, a un encuentro con Yeshua, y para que nuestras vidas sean bendecidas en gran manera, ¿verdad? Estas fiestas traen en sí mismas el propósito de llevar al pueblo a una unidad en adoración. Ahora bien, ¿por qué debemos y además necesitamos guardar estas fiestas solemnes? Primero, porque son de Elohim. Segundo, porque son las sombras proféticas, ¿verdad?, de las cosas que han de venir y del Mashiach. Porque nos muestran el plan de redención. Porque además las fiestas establecen patrones de eventos divinos. Porque Elohim, Yud-Heh-Vav-Heh, nos da lo natural para explicar lo espiritual, ¿verdad? También es porque Yeshua guardó todas las fiestas, hermanos. Porque sus talmidim, sus discípulos, también guardaron las fiestas. Porque se nos ordenó guardar las fiestas, ¿verdad? Y porque en eternidad se van a celebrar igual todas las fiestas, ¿verdad? 3. El trabajo, dice, será hecho en 6 días. Pero el séptimo día es Shabbat de descanso completo. Una convocación Kadosh, no harán ningún tipo de trabajo. Es un Shabbat para Adonai, aún en todo lugar de su habitación. Hermanos, el Shabbat es puesto junto a las demás festividades para igualar la importancia de lo que éste nos enseña. El Shabbat es un recordatorio de la creación pasada y un anhelo por la creación futura, hermanos. Es la espera por la nueva Jerusalén, el reposo de la eternidad. Tanto las fiestas como el Shabbat son testigos, hermanos, y sombra de eventos pasados y futuros. Por eso son, digamos, pilares claves de nuestra fe. Amén. Bien. Continuemos entonces. 23.4. Estos son los tiempos designados de Adonai, las convocaciones Kedoshim que proclamarán en sus tiempos designados. Hermanos, la fiesta de Pesach debía durar 7 días, pero no como días ociosos dedicados al deporte, que es vacación, o cualquier otro oficio común. Y es lamentable, muchos se hacen llamar creyentes y pasan por alto los días festivos de Yud-Heh-Vav-Heh. En estos días se presentaban ofrendas al Eterno en su altar y la gente aprendía a usar el tiempo de oración alabando a Adonai en santa meditación. Hermanos, las gavillas de las primicias eran una sombra profética de nuestro Adón Yeshua resucitado de entre los muertos, como primicias de los que duermen. Nuestro Mashiach resucitó de los muertos en el mismo día en el que se ofrecía la primera gavilla de cebada de ese Mesías delante de Yud-Heh-Vav-Heh, ¿verdad? En 1 Corintios 15:20 dice esta ley, más bien que está escrita ahí, nos enseña a honrar a nuestro Adón con nuestra sustancia y con las primicias de nuestras ganancias, ¿verdad? Vemos en Proverbios 3:9 que se ofrecían los nuevos granos de cebada ante el Eterno como su porción. De la misma forma, hermanos, nosotros debemos siempre empezar nuestros tiempos de cosecha asociados con Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces, empecemos cada día con Él, empecemos cada comida con Él, empecemos cada asunto y cada negocio con Él, recordando constantemente, hermanos, ¿no?, la exhortación que el mismo Yeshua nos dejó y que está escrita en Mateo 6:33, que nos dice, más bien busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se las van a dar por añadidura. Amén. Las fiestas mayores son las que han sido ordenadas por la Torah y se encuentran en Levítico 23. Las fiestas menores son las que han sido añadidas
como resultado de acontecimientos históricos más bien importantes, ¿verdad?, en el pueblo judío. En total hay 8 fiestas mayores anuales, ¿verdad?, divididas en 2 grupos, 4 en cada grupo. ¿Cuáles son? Pesach, ¿verdad?, que es Pascua. Hag Hamasot, que es la fiesta de los panes sin levadura. Omar Reshit, la primera gavilla. Shavuot, que es semanas, primicias. Yom Teruah, que es el día de las trompetas, la fiesta de las trompetas. Yom HaKippurim, el día de expiación. Hag HaSukkot, que es el día de la fiesta de las cabañas. Y Shemini Azaret, que es el 8º día de la asamblea, ¿verdad? Amén. Vamos al 10. Dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán al cohen un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Hermanos, el homer es una medida de capacidad de unos 2.5 litros más bien. Aquí la Torah llama homer a la ofrenda de harina de cebada, el cual toma el mismo nombre que la medida. El homer es determinado como reshit, como primicias, y hace referencia a la resurrección de nuestro Mashiach Yeshua. 11 y 12. Él mecerá el homer delante de Adonai y Yosef para que sean aceptados. El cohen lo mecerá en el día después del Shabbat. En el día que mesan el manojo, ofrecerán un cordero sin defecto en su primer año como ofrenda de ascensión a Yud-Hei Vav-Hei. A ver, acá podemos ver 3 puntos. Primero es que esto alude a la resurrección de Yeshua, quien representa el primer Reshit de entre los muertos, resucitando al finalizar del Shabbat semanal, el Havdalah, como estamos haciendo hoy. Esto confirma a Yeshua como el centro de cada Moed, de cada solemne imitación de nuestro Abacadosh. Por esto, en obediencia, el conteo se ejecuta desde el día siguiente al Shabbat semanal. Segundo, las palabras identificadas en Vaikra, Levítico 23:15, como Sheva Shabbatot, son indiscutiblemente pertenecientes a la traducción de 7 reposos, pues la terminación Ot corresponde al plural de Shabbat, y no como se ha presentado hasta el día de hoy, 7 semanas. Son 7 reposos. Podemos usar un Kal Vajomer, o sea, el principio de exégesis hebrea de Hillel, que nos permite aplicar un entendimiento de situaciones mayores a menores o viceversa, ¿verdad? Okay. Acá lean por favor Vaikra 25:8-9, Vaikra del 8 al 9, 23-24. Dile a los hijos de Israel, en el 7º mes, el primero del mes será para ustedes un día de descanso completo, para recordatorio, una convocación Kadosh anunciada con toques de shofar. Esta, hermanos, es la festividad de las trompetas, igual determinante en el plan profético del Eterno, puesto que representa nada más ni nada menos que el regreso de nuestro Mashiach Yeshua. ¿Amén? En esta parte lean primera de Tesalonicenses 4:16-17, Hechos 1:11, Apocalipsis 19:11-16. 23-27. El 10º día de este 7º mes es Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh, se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai Yud-Hei Vav-Hei. Hermanos, hoy este sonar de las trompetas representa la predicación del Evangelio, ¿verdad? La Besorá, las buenas nuevas, sonido con el cual se llama a los hombres a arrepentirse del pecado y a aceptar la salvación provista por Yeshua. Eso es lo que se define como Yom Kippur, el día de la expiación. Esto invitaba a gozarse de Yud-Hei Vav-Hei y a hacerse extranjeros y peregrinos en la tierra, lo cual corresponde a la fiesta de los tabernáculos, observada el mismo mes, al comenzar el año civil en Israel. El sonido del shofar, teruah, Yom Teruah, llama a sacudir la pereza espiritual, a examinar y probar los caminos y además enmendarlos.
El día de la expiación debe traer un arrepentimiento sincero y real en la vida de un israelita. 23:34. Dile a los hijos de Israel, en el día 15 de este séptimo mes es la fiesta de Sukkot, por 7 días para el nombre de Adonai. Hermanos, esta es la alegría de todas las festividades del Eterno, un regocijo diríamos, puesto que Sukkot nos conecta con las bodas del Cordero. Levítico 23, 35 al 36 dice: el primer día será una ocasión sagrada. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones por 7 días. Traerán ofrendas encendidas a Yud He Vav Hei. En el octavo día observarán una ocasión sagrada y traerán una ofrenda encendida a Yud He Vav Hei. Es una reunión solemne. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Y pueden leer acá también Levítico 23, 40 al 41. Vamos a 23, 38. Aparte de los Shabbatot de Adonai, sus regalos, todos sus votos y sus ofrendas voluntarias que ustedes den a Adonai. Entonces acá vemos que los requisitos de sacrificios y ofrendas para estas fiestas solemnes eran digamos que eran aparte, ¿verdad? En adición a los sacrificios y ofrendas ordinarias, es decir, los sacrificios que correspondían al día de reposo y todos los que se ofrecían como dones, de votos u ofrendas voluntarias que no se suspendían ni se posponían por causa de los sacrificios, y ofrendas, digamos, como que indicado para las fiestas solemnes. Amén. 40. En el primer día llevarán los frutos escogidos: limón, frondas de palma, ramas espesas y sauces de río, y celebrarán en la presencia de Adonai su Elohim por 7 días. En Sukkot hay un mandamiento para recoger 4 tipos de plantas y alegrarse con ellas delante, ¿no?, de nuestro Elohim. La Torah no especifica cuáles son todas. La tradición, nos ayuda a identificarlas, y son 4. Está el etrog, que es una variedad de sidra, como un limón grande, ¿no?, muy parecido a un limón grande. Está la lulav, que es una palmera datilera. Está la hadassah, que es el mirto, y está el arabot, que es un sauce de río. Amén. Bien. ¿Qué más? Continuemos. Y podemos irnos ya al siguiente capítulo, estimo yo, al capítulo 24. Y vamos a leer versículos 24 al 23. Perdón, 24. Levítico 24, 23. Así que Moshe habló a los hijos de Israel, y ellos llevaron al hombre que había maldecido fuera del campamento y lo apedrearon de muerte. Así los hijos de Israel hicieron como Adonai había dicho a Moshe. La acción de la congregación de apedrear a un blasfemo no era una acción dictada para que fuera realizada por un pueblo alborotado o sádico. Correspondía a una acción a ser realizada por una autoridad judicial. Hermanos, esta porción resalta los elementos y privilegios que conciernen solo al pueblo de Elohim, a las 2 bendiciones más grandes en cuanto a las prácticas que tiene este pueblo: el Shabbat y los Moedim, ya que su propósito es elevarnos en el plano material y espiritual. Son los momentos designados para tocar los destellos de la eternidad. Son las puertas por las cuales llega a nosotros, hermano, las bendiciones de Elohim. Y ya para concluir, mencionarles que esta porción contiene los mandamientos 263 al 325 de los 613 mandamientos que se encuentran en la Torah. Muy bien, hermanos, y con eso habríamos concluido la charla de hoy, la lectura de la porción del día de hoy, ¿verdad? Número 31. Estamos muy contentos de que nuestro Abacadosh nos haya reunido un Shabbat más para estar en su presencia, leyendo su bendita Torah,
Le pedimos que en su gran amor y misericordia permita nuevamente reunirnos el siguiente Shabbat en este mismo lugar, amados hermanos, para continuar con la lectura de la siguiente porción. Será con nosotros hasta el siguiente Shabbat, donde volvamos a reunirnos nuevamente en esta su casa, casa de oración, encuentro con Yeshua. Shavuot Tov, mis hermanos.